Vamos a continuar viendo más ejemplos del uso del método de series para resolver ecuaciones diferenciales. Lo que ustedes deben observar es que, a diferencia de lo que estuvimos viendo al principio del curso cuando hablábamos de ecuaciones de primer orden, aquí con el método de series la técnica, digamos, es algo muy regular, es decir, dependiendo de si se trata de un punto ordinario o de un punto singular regular, uno tiene una receta para proponer una solución en serie y, digamos, los pasos pueden parecer un poquito laboriosos, pero la técnica es bastante regular. Son básicamente siempre los mismos pasos iniciales. A diferencia de lo que vimos, decía, cuando, por ejemplo, hablábamos de ecuaciones separables o de homogéneas o de tipo de Bernoulli o lineales, en donde cada ecuación requería un método un tanto particular o en algunos casos proponer algún cambio de variable conveniente. Bueno, aquí no, aquí las cosas son bastante estándares, como decía. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí lo fundamental en este método, pues es práctica. Es decir, aquí no hay mucho que buscarle, sino que es, como dije, algo bastante regular. Entonces, lo que uno pues necesita es simplemente práctica, práctica, práctica. Entonces, vamos a ver un ejemplo para comenzar esta lección en donde ya conocemos la respuesta, pero vamos a ver cómo se aplica este método de las series. Entonces, el ejemplo que les voy a mostrar es este: x cuadrada por y' más 2x por y' menos y igual a 0. Entonces, se trata, como ustedes deben de observar, de una ecuación lineal homogénea de segundo orden que no tiene sus coeficientes constantes, pero aún así es algo bastante fácil de resolver, porque aunque no tiene coeficientes constantes, es una ecuación equidimensional de Euler. Es decir, aquí observen que tenemos segunda potencia de x, segunda derivada, primera potencia de x, primera derivada, ninguna potencia de x y ninguna derivada. Entonces, eso es lo que ocurre en este tipo de ecuaciones, y como ustedes también deben recordar, una ecuación de esta clase se resuelve fácilmente proponiendo que la y sea x a alguna potencia que voy a llamar r. Entonces, uno hace esta proposición y, como siempre, una vez que se propone una cosa así, lo que hay que hacer es sustituir. Aquí lo único que andamos buscando, lo que falta por determinar, es el valor de esta constante r. La r es una constante que tenemos que conocer. Entonces, lo que hacemos es simplemente sustituir y lo que queda es esto que escribo enseguida. Es más o menos repetición de lo que ya hemos visto en otras ocasiones. La primera derivada de la y pues sería r por x a la r menos 1. La segunda derivada es r por r menos 1 por x a la r menos 2. A eso hay que sumarle dos veces la primera derivada, que, como ya dije, es r por x a la r menos 1. Y finalmente la y, que es x a la r. Y todo esto queremos que sea idénticamente 0, ya sea en toda la recta real o por lo menos en algún abierto de la recta real. Entonces, este truco de proponer una potencia vemos que funciona porque este cuadrado se va a anular con este menos 2, esta primera potencia se va a anular con este menos 1, de tal manera que hay un factor x a la r que se puede poner como factor común que es, y lo que queda es esto que aquí presento: r cuadrada menos r más 2r menos 1 por x a la r igual a 0. Aquí simplemente desarrollo este producto. Tenemos r cuadrada menos r, después aquí tenemos un 2r y finalmente un menos 1. Y para que esto sea idénticamente 0, lo que necesitamos es que este coeficiente sea 0, y eso entonces nos lleva, al igual que en el caso de ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes, aquí también obtenemos simplemente una ecuación algebraica
que es muy fácil de resolver. Lo que nos queda es r cuadrada más r menos 1 tiene que ser 0. Y los valores de r que satisfacen esta ecuación, pues fácilmente los podemos determinar utilizando la fórmula general, que en este caso nos lleva a que la r tiene que ser menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 más 4, es decir, esto es igual a menos 1 más menos la raíz de 5 sobre 2. Entonces aquí tenemos dos valores de r y esos dos valores distintos nos dan dos soluciones que son automáticamente un conjunto linealmente independiente, que con ello pues tenemos de inmediato la solución general de esta ecuación. Aquí esta r, las dos r's que se obtienen son números irracionales y pues lo único que puede pasar es que tengamos pues cantidades racionales y irracionales complejas inclusive, pero no hay mayor dificultad con todo eso como ya vimos previamente. Bien, entonces aquí vean que el método funciona de inmediato, es algo muy sencillo como repito, pero lo que me interesa en este momento es comparar con lo que obtendríamos si aplicamos el método de series. Aquí la idea es que vamos a suponer que no conocemos este truco, sino que vemos una ecuación de segundo orden lineal homogénea y entonces vamos a pensar que de inmediato pensamos en la solución mediante series. Entonces, aunque no es tan relevante, hay que recalcar que en este caso, si escribimos la ecuación en la forma estándar, lo que tendríamos es que y' más 2 entre x por y' menos 1 sobre x cuadrada por y es igual a 0. Entonces divido entre x cuadrada para que el coeficiente principal sea 1 y de esa manera podemos entonces identificar lo que hemos venido llamando P mayúscula y Q mayúscula. Entonces en este caso esta es la P y esta es la Q con todo y signo. Y lo que podemos ver es que x igual a 0 es un punto singular. Todos los demás puntos de la recta real son puntos ordinarios. Para saber si esta singularidad es regular o no, ya sabemos que la receta es fijarnos en el producto de x menos x0 por p y de x menos x0 al cuadrado por q. En este caso, como la x0 es 0, lo que tenemos que considerar es el producto de x por p de x, que en este ejemplo nos da 2, y x cuadrada por q de x, que en este caso es menos 1. Entonces, estas funciones resultan ser constantes y pues ciertamente son funciones analíticas en toda la recta real. Así es de que este punto singular es un punto singular regular. Entonces la conclusión es esa, que x igual a 0 es un punto singular regular. Entonces, para esos casos, cuando tenemos puntos singulares regulares, lo que necesitamos es que si se va a emplear el método de series, lo que tenemos que hacer no es simplemente proponer una serie de esta forma, que es lo que sí sirve para puntos ordinarios. Como aquí hay una singularidad, lo que necesitamos es agregar un factor de la forma x a la s, voy a llamarle para que se parezca a lo que habíamos estado usando previamente, aunque el nombre de ese exponente es totalmente irrelevante, como ustedes pueden apreciar. Entonces, aquí recuerden, lo que tenemos es una infinidad en principio de coeficientes por determinar, más otra constante que va a determinarse también una vez que sustituyamos en la ecuación. Para sustituir en la ecuación, lo que conviene es regresar a la forma original. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación x cuadrada y' más 2xy' menos y igual a 0. Es decir, conviene tener en lugar de cocientes productos, es algo regularmente más fácilmente manejable. En este caso no habría mucha diferencia, pero conviene hacerlo así
como método general. Entonces sustituimos aquí y ya sabemos que esto, para comenzar, se puede escribir como la suma desde 0 hasta infinito de a sub n por x a la n más s, de tal forma que la segunda derivada es la suma desde n igual a 0 hasta infinito. Insisto, esto de decir la suma es un disparate, es simplemente una forma de decirlo. Una serie no es una suma, es un límite de sumas, pero bueno, insisto, es nada más una forma de expresar indebidamente las cosas. Entonces, la segunda derivada de y es n más s menos 1 por a sub n por x a la n más s menos 2. Entonces, eso es lo que corresponde a este primer producto. A eso tenemos que sumarle 2x por la primera derivada, que sería la serie de esta forma: n más s a sub n por x a la n más s menos 1. Y finalmente, aquí lo escribo abajo, hay que restar la y, o sea, la serie a sub n x a la n más s, y lo que queremos es que todo esto sea idénticamente 0 en toda la recta real, o por lo menos en algún intervalo donde estas series sean convergentes. Bueno, algo que no recalqué, pero ahorita lo hago, es que estos productos son, como ya se mencionó, funciones analíticas, y de hecho son analíticas en toda la recta real. Entonces lo que vamos a ver es que las soluciones que vamos a obtener van a tener también un comportamiento relativamente sencillo. Vamos entonces a ver qué relación de recurrencia se obtiene en este caso. Y lo que tenemos es que, igual que en la solución que se obtuvo arriba por formas más elementales, aquí nuevamente este x cuadrada con este menos 2 se cancelan, esta x con este menos 1 se cancela, y aquí las cosas quedan como estaban. De tal forma que podemos reunir de inmediato estas tres series en una sola serie, que sería la suma desde 0 hasta infinito de n más s por n más s menos 1 por a sub n más 2n más s por a sub n menos a sub n por x a la n más s igual a 0. Vean que aquí no fue necesario hacer algún cambio en el nombre de la variable de suma, sino que aquí las cosas funcionan de esta forma tan simple. Y además a sub n es factor común también. Entonces, como de costumbre, para que esto sea 0, necesitamos que cada uno de los coeficientes sea 0, y eso entonces nos lleva a una infinidad de ecuaciones, que se reduce a esto, que n más s por n más s menos 1 más 2n más s menos 1, que multiplica a sub n, tiene que ser 0, para n que tiene que tomar los valores 0, 1, 2 en adelante, porque esos son los valores que aparecen aquí en esta serie. Lo que se encuentra dentro de los corchetes se puede simplificar ahora observando que n más s aquí es factor común. Entonces esto equivale a decir que n más s por n más s más 2, que resulta de sumar este 2, y hay un error, no es cierto, no me crean, aquí lo que queda es precisamente más 1 nada más. Como iba a explicar, aquí tenemos un menos 1, que con este más 2 queda un más 1, ahora sí, y finalmente menos 1 por an tiene que ser 0, y la n corre de 0 en adelante. Hay que recordar que a sub 0 tiene que ser diferente de 0 prácticamente por definición. Es decir, como ya recalcaba en la lección anterior, la s es la potencia más pequeña que aparece en la serie. Entonces, para que efectivamente sea así, la a sub 0 no puede ser 0. Y eso es importante en este caso, porque cuando le vamos dando valores a la n, pues el primer valor que podemos tomar es justamente n igual a 0. Entonces, en ese caso, cuando la n vale 0,
De esta infinidad de ecuaciones, lo que obtenemos en ese caso particular es que S por S más 1 menos 1 por A sub 0 tiene que ser 0. Aquí lo único que hago es sustituir n igual a 0 y eso es lo que se obtiene. Pero como A sub 0 no puede ser 0, lo que tiene que ser 0 necesariamente es el coeficiente que aparece aquí. Es decir, eso lleva a que S cuadrada más S menos 1 tiene que ser 0. Y podemos ver que esta ecuación algebraica que aquí tenemos, lo que, como dije antes, se conoce frecuentemente como la ecuación indicial de índice. Aquí comparemos con lo que habíamos encontrado previamente. Vean, tenemos S cuadrada más S menos 1 es igual a 0. Y aquí antes teníamos R cuadrada más R menos 1 igual a 0. Entonces podemos ver que es la misma ecuación, solamente que antes la R que aparecía aquí se llama S. Entonces esto es lo que obtenemos. Otra vez la S, igual que antes, se puede determinar con ayuda de la fórmula general y lo que obtenemos pues es obviamente las mismas raíces que teníamos previamente, es decir, menos 1 más menos la raíz de 5. Y por otro lado, esto que aquí obtuvimos para n igual a 0, vamos a ver qué implica que todos los demás coeficientes tienen que ser 0. Es decir, vean ustedes que si esta combinación que aquí tenemos vale 0, por ejemplo, para n igual a 1, lo que queda es que 1 más s por 2 más s, de hecho, menos 2 por a sub 1 tendría que ser 0. Aquí no lo recalqué, pero ahora lo hago. Noten que no tenemos una relación de recurrencia. Lo que normalmente pasa es que unos coeficientes se pueden calcular en función de otros. Aquí no hay de eso. Aquí, precisamente, por tratarse de una ecuación equidimensional, ocurrió que desde un inicio todos los exponentes coincidían. Entonces, por eso no tenemos una fórmula en donde se relacionen unos coeficientes con otros, sino que cada coeficiente tiene que satisfacer esta relación. Pero una vez que estamos demandando que este coeficiente que está aquí valga 0, ya todos los demás coeficientes ya no pueden ser 0. De hecho, por ejemplo, en este caso, si desarrollamos lo que está aquí indicado, vean ustedes que lo que queda es que s cuadrada más 3s simplemente por a1 es igual a 0, pero s cuadrada más 3s ya no es 0, entonces eso implica que a1 es 0 y uno puede convencerse, quizá no de esta forma tan burda, sino de una manera un poquito más inteligente, que si esta condición se satisface, ya para los demás valores de la n, esto ya no puede ser 0. Entonces eso nos lleva finalmente a que A1 tiene que ser 0, lo mismo que A2, lo mismo que A3, etc. Entonces, en este ejemplo, lo que tenemos no es una serie. Aquí queda, bueno, es una serie, digamos, en un sentido muy trivial. Lo que vamos a tener es una suma finita, que de hecho nada más tiene un solo término. Es decir, lo que vamos a obtener finalmente es que las soluciones que eran de la forma x a la s por la suma desde 0 hasta infinito de an por x a la n, el único coeficiente que no es 0 es a sub 0, entonces nos queda a sub 0 por x a la s, y esta s puede ser cualquiera de estos dos valores irracionales que obtuvimos. Y en ese sentido, esto coincide absolutamente con lo que ya conocíamos de antemano. Ya sabíamos que cualquier ecuación de este tipo, de Euler, tiene una solución que no es una serie, es simplemente una sola potencia. Aquí lo que vuelvo a recalcar es que, a diferencia de lo que ocurre en los puntos ordinarios, en este caso, cuando estamos hablando de puntos singulares, podemos tener exponentes que ya no son potencias enteras
ya no son enteros, aquí lo que tenemos es un número irracional, pero inclusive podríamos tener algún número complejo con otra combinación de los coeficientes, como ustedes pueden ver de inmediato. Entonces, este ejemplo, pues espero que sea interesante para ustedes, como pues simplemente ver cómo los diferentes resultados que hemos visto previamente encajan entre sí. Como recalcaba al principio de esta lección, aquí en este tema, como casi en cualquier otra cosa, es muy importante la práctica. Entonces vamos a ver otro ejemplo un poquito más elaborado. Ya no va a ser una ecuación del tipo equidimensional, sino que vamos a considerar, digamos, esta ecuación: x cuadrada por y' menos 3x por y', y hasta ahí se parece a una ecuación equidimensional. Aquí la novedad es que vamos a agregar un término en donde se tenga algo como esto, y precisamente este 4x es el que hace que esta ecuación no sea del tipo de Euler. Quiten ustedes este término y tendríamos una ecuación similar a la anterior, en donde la solución, en lugar de ser una serie infinita, se reduce a un solo término, una sola potencia. Bueno, entonces otra vez, como recalcaba al principio, y espero que con estos ejemplos vaya quedando claro para ustedes, aquí no hay que buscarle mucho. Aquí lo único que hay que hacer es determinar de qué clase de punto estamos hablando. En este caso, igual que en los ejemplos anteriores, vamos a buscar una solución que sea una serie, básicamente, de potencias centradas en cero, o sea, algo de esta forma. No x menos x0 a la n, sino x a la n directamente. Y precisamente podemos ver que en x igual a 0 hay problemas. Si escribimos esta ecuación en la forma estándar, habría que dividir entre x cuadrada, y eso nos muestra que los coeficientes, la p y la q mayúscula, son funciones que no son bien comportadas en cero. Pero, otra vez, como en el ejemplo de arriba, podemos darnos cuenta de que x igual a 0 es una singularidad, sí, efectivamente, pero una singularidad regular. Entonces, en esos casos hay remedio, porque vamos a poder encontrar por lo menos una solución de la ecuación por medio de una serie de esta clase, en donde, como ya recalcaba antes, vamos a tener no solamente exponentes enteros necesariamente, sino que podemos tener exponentes que ahora pueden ser, como en el ejemplo anterior, números irracionales o complejos inclusive. Otra vez esto conviene escribirlo de esta otra manera, como an por x a la n más s, y sin más estar pensando si esto o aquello, directamente sustituimos, y lo que queda es que x cuadrada por la suma desde 0 hasta infinito de n más s menos 1 a nx a la n más s menos 2 menos 3x, la suma desde 0 hasta infinito de n más s a sub nx a la n más s menos 1, y finalmente tenemos 4x más 4 por la suma desde 0 hasta infinito de anx a la n más s, y todo esto queremos que sea 0. Entonces aquí lo vuelvo a recalcar porque esto es muy importante. Tenemos una ecuación, reconocemos de qué clase es. Aquí no hay que estar reflexionando mucho sobre qué cambio de variable pudiera ser útil o cosas así, sino que aquí es directamente, se propone la serie y ya, se sustituye y a ver qué pasa. Entonces, en este caso, vean ustedes que hay tres series que podemos reunir. Efectivamente, lo que tendríamos es que la suma desde 0 hasta infinito de n más s por n más s menos 1, que es este coeficiente, que multiplica a n por x a la n más s, pero también aquí vamos a tener a n por x a la n más s. Aquí este exponente con este va a desaparecer, y si nos fijamos en este último término, este 4,
también eso nos va a llevar a un ANX a la N más S. Entonces vamos a poder reunir esta serie y la parte que le corresponde a este 4, todo eso se puede reunir en una sola expresión, que es esto que aquí estoy terminando de escribir. Entonces tendríamos aquí más 4 que multiplica a AN por X a la N más S. Lo único que sale de este esquema es el producto de este 4X con esta serie, y eso nos lleva a 4 veces la suma desde n igual a 0 hasta infinito de AN por X a la N más S más 1. Y en cierto sentido podríamos decir que son buenas noticias el que aparezca precisamente esta diferencia en los exponentes. Gracias a eso vamos a tener una relación de recurrencia, como vamos a ver enseguida. Entonces ya lo que sigue debe de ser, insisto, subrayo, debe de ser bien conocido para ustedes. O sea, lo que hago es hacer un cambio de variable, llamo a m igual a n más 1, de tal manera que este exponente con este cambio de variable se convierte en un m más s que se parezca a esto, y en esta suma hago un cambio que no hace mucha diferencia, simplemente a la n le llamo m. Entonces, otra vez, sin tener que pensar mucho, lo que tenemos es m más s por m más s menos 1 menos 3 m más s más 4. Aquí vean que hay algunas simplificaciones que podemos realizar todavía, porque este factor m más s es común, así es que vamos a poder hacer allí algunas pequeñas reducciones. Entonces aquí tenemos x a la m más s. Insisto, en esta primera parte no hacemos más que cambiar el nombre. La n que aparece en estos lugares ahora se llama m, y aquí el cambio sí es un poquito más importante y útil. Sería 4 la suma sobre m. Y ahora veamos, cuando la n vale 0, la m vale 1. Entonces esta serie iría no de 0 a infinito como antes, sino de 1 a infinito. ¿Qué más? En lugar de a sub n tendríamos a m menos 1, porque la n es m menos 1. Y esto multiplica a x a la m más s. Ese fue precisamente el propósito de este cambio. Si hicimos el cambio correctamente, entonces vamos a poder reunir estas dos series en una, y lo que va a ocurrir es que si las reunimos, lo escribo, aunque ya debe de ser innecesario. Lo que vamos a tener es que la suma desde m igual a 0 hasta infinito de esto que ahora aquí les presento, lo que tendríamos, ya haciendo la simplificación que mencionaba, factorizo m más s, que va a multiplicar a m más s menos 4, simplemente reuniendo este menos 1 con este menos 3, ahí nos queda este menos 4, y a eso hay que sumarle el 4 que aparece aquí adicionalmente. Y esto ahora se combina con el 4am menos 1 y se factoriza la x a la m más s. Insisto, el cambio de variable que se hace aquí es justamente con ese objetivo, que tengamos ya aquí agrupados los coeficientes que corresponden a cada una de las diferencias potencias de x. Entonces, para que esto sea 0, cada uno de los coeficientes, todos ellos, tiene que ser 0. Entonces eso nos lleva a una infinidad de ecuaciones. Antes de eso, ustedes deben de reflexionar. Aquí esta suma iba desde 1 hasta infinito, pero aquí estoy juntándola con esta que va desde 0 hasta infinito. ¿Qué está pasando? En esta suma hay un término más que aquí no está. Aquí estamos comenzando desde 0, aquí estamos comenzando desde 1. Pero no hay problema si junto las dos series en una, simplemente con la cláusula que me diga que a menos 1 por definición sea 0. Con esa cláusula, con esa letra pequeña,
No hay problema, porque cuando la m vale 0, aquí tendríamos a menos 1, y si lo defino como 0, entonces ese término que aparentemente tendríamos cuando m vale 0, realmente no está, que es justamente lo que está aquí. M igual a 0 no existe, entonces aquí sigue sin existir, así es de que todo está bien. Bueno, entonces a lo que se llega con todo esto es precisamente a las relaciones de recurrencia que nos dicen que m más s por m más s menos 4 más 4 por am más 4 a m menos 1 tiene que ser 0 para toda m desde 0, 1, 2 hasta infinito. Entonces tenemos una infinidad de ecuaciones que tienen que satisfacerse, y de esas ecuaciones debemos de poder encontrar el valor de la s y la relación entre los coeficientes de la serie. Bien, vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre. Entonces aquí lo que conviene hacer es justamente fijarnos en el valor más bajo posible, y cuando la m vale 0, lo que esta ecuación que tenemos aquí en el marco amarillo nos dice es esto que aquí presento. Hago m igual a 0, entonces vamos a tener s por s menos 4 más 4 por a sub 0 más 4a sub 1 es igual a 0. Sí, pero a sub 1 vale 0, así es de que este primer término no existe. A sub 0, en cambio, tiene que ser, como ya lo he recalcado varias veces, tiene que ser diferente de 0. Entonces aquí son dos cosas, dos cláusulas. A menos 1 por definición tiene que ser 0, mientras que a sub 0 también por definición tiene que ser diferente de 0. Entonces lo que queda es que s cuadrada menos 4s más 4 tiene que ser 0 forzosamente, y como ustedes pueden ver, esto equivale a decir que s menos 2 al cuadrado es 0. El cuadrado del primero es s cuadrada, el doble producto me da el menos 4s, y el cuadrado del segundo da este 4 positivo. Entonces, noten también que por construcción vamos a tener típicamente ecuaciones cuadráticas para la s. Observen de dónde salió la s cuadrada. Vean que, como se trata de una ecuación de segundo orden, tenemos que derivar dos veces la serie, y por eso aparece esta combinación en donde vamos a tener una s cuadrada. Entonces, lo que típicamente va a ocurrir es que la s, que es parte importante de la solución, la s está aquí como parte esencial de esta solución en serie, entonces esa s va a estar determinada por una ecuación cuadrática. Otra vez, eso es lo que se llama la ecuación indicial. Pero en este caso, esta ecuación cuadrática resulta que tiene una sola raíz. Entonces aquí lo que obtenemos es que la s tiene que ser 2 forzosamente. Y entonces, de la relación de recurrencia que teníamos arriba, pues en ese caso particular se reduce a esto que aquí ahora les presento. Tendríamos m más 2 por m menos 2 más 4 por a sub m igual a menos 4 a m menos 1. Otra vez, esto tiene que ser cierto para m desde 0 en adelante, pero aquí ya basta con que consideremos los valores que antes no habíamos considerado. Ya para m igual a 0, esto se va a satisfacer idénticamente, así es de que ya no tiene caso que lo incluyamos nuevamente. Aquí se puede desarrollar lo que aparece dentro de los corchetes. Vean que aquí vamos a tener una diferencia de cuadrados, que es m cuadrada menos 4, que con este 4 se cancela. Entonces lo que queda es algo sumamente sencillo, que a sub m sería menos 4 sobre m cuadrada a m menos 1, que es una relación bastante simple, y con ella vamos a poder determinar todos los coeficientes en términos de a sub 0. Efectivamente, bueno, algo más que vale la pena aquí recalcar. Vean que a diferencia de muchos otros ejemplos que hemos visto antes, en donde la relación de recurrencia conecta
dos coeficientes que difieren en 2 unidades en el subíndice. Aquí no, aquí A7 está determinado por A6, A84 está determinado por A83, es decir, aquí la diferencia entre los índices es solamente 1. Bien, entonces vamos a ver qué cosa nos da este conjunto de relaciones, y el valor más pequeño que ahora interesa para la m nos dice que A1 sería menos 4 sobre 1 al cuadrado por A sub 0, que la A sub 0, recuerden, es una constante que no vamos a poder determinar, y en términos de esa constante van a estar determinadas todas las demás. A1, por ejemplo, vale eso. A sub 2, de acuerdo con esta misma fórmula, sería menos 4 sobre 2 al cuadrado por A1, y entonces eso es lo mismo que menos 4 sobre 2 al cuadrado por menos 4 sobre 1 al cuadrado por A0. Entonces, de nuevo, este coeficiente está dado en función de A0. Calculo A3. A3 sería menos 4 sobre 3 al cuadrado por A2. Entonces eso nos lleva a menos 4 sobre 3 al cuadrado por menos 4 sobre 2 al cuadrado por menos 4 sobre 1 al cuadrado por A0. Y esto se puede escribir de una forma más compacta, que es esta, menos 4 al cubo, entre, vean que el denominador es el producto de 1 por 2 por 3 al cuadrado, y ese es el cuadrado de 1 por 2 por 3, o sea, que aquí lo que vamos a tener es 3 factorial elevado al cuadrado por A0. Es fácil sospechar, y también es fácil probar por inducción, que la fórmula general para la AN o AM, lo que ustedes gusten, sería menos 4 a la n sobre n factorial al cuadrado por A sub 0. Podemos ver que la fórmula funciona bien cuando la n vale 3, precisamente coincide con lo que aquí tenemos. Funciona bien cuando la n vale 2, es justamente lo que aparece arriba. Y como dije, si alguien tiene dudas si esto efectivamente representa la solución general, pues por inducción uno puede convencerse de que efectivamente es así. En resumen, la solución, la única solución que en este caso obtenemos, y esa es una diferencia importante con respecto a lo que teníamos en el caso de los puntos ordinarios. Aquí, debido a que se trata de un punto singular regular, el método de series solamente nos da una solución, lo cual, como de costumbre, no es algo tan malo, porque tenemos una fórmula para calcular la segunda solución, que puede ser bastante complicado en este caso, porque la única solución que sí tenemos pues queda expresada por una serie. En fin, ¿qué es lo que tendríamos entonces? Pues recuerden, es x a la s. Aquí lo escribo y enseguida me pongo a sustituir. Entonces esto es de donde partimos. La x a la s en este caso es x cuadrada, y la serie que aquí tendríamos sería menos 4 a la n sobre n factorial al cuadrado por a sub 0 por x a la n, porque precisamente a sub n, que es esto, es el coeficiente de x a la n. Entonces, todo esto se puede escribir de una forma un poquito más compacta, de esta otra manera, como x cuadrada por la suma desde 0 hasta infinito de menos 4x a la n por a sub 0. De hecho, la a sub 0 se puede sacar de la serie, cosa que voy a hacer. Entonces, esto es lo que queda. Lo que sería deseable es poder sumar la serie. ¿Qué quiere decir eso? Sí, saber esta serie a qué función más elemental corresponde, si es que corresponde a alguna. Pero pues eso, como ya mencioné en ocasiones anteriores, no siempre resulta posible. Por ejemplo, en la lección anterior se habló acerca de la ecuación de Bessel, y ahí ocurre que la serie que obtuvimos no se puede expresar en términos de funciones elementales. Entonces, esa expresión, esa serie, define una nueva función, que es una de las funciones de Bessel. Aquí también, esto que aquí obtuvimos, podríamos decir que está definiendo una nueva función que quizá no coincida o no se pueda poner directamente en términos de cosenos exponenciales y cosas así. Es decir, es importante que uno se acostumbre
a que algunas funciones queden expresadas como series infinitas. No tiene nada de grave, no tiene nada de malo, sino simplemente es cosa de acostumbrarse. De hecho, también en muchas ocasiones uno tiene que utilizar funciones que se expresan en términos de integrales, aunque esas integrales no las expresemos en términos de funciones más básicas. En fin, entonces eso es lo que tenemos en este ejemplo y uno puede convencerse fácilmente de que por lo menos la serie que aparece aquí presente tiene un radio de convergencia infinito. Otra vez eso se puede hacer mediante la prueba de la razón. Recuerden que el radio de convergencia de la serie se determina como el inverso del límite cuando m o n tiende a infinito de, en este caso me conviene para utilizar la fórmula que está allá arriba, de AM entre AM menos 1. O sea, lo que interesa es la relación entre un coeficiente y el anterior. Entonces, AM y AM menos 1 lo pongo así para poder aprovechar la relación que aquí tenemos arriba. Y lo que uno puede ver de inmediato es que esto es lo mismo que 1 entre el límite cuando m tiende a infinito. El signo desaparece y el cociente de AM entre AM menos 1 nos lleva a 4 sobre m cuadrada, ya quitando las barras de valor absoluto. Y este límite evidentemente es 0, de tal forma que, por así decirlo, aquí queda 1 sobre 0 que hay que interpretarlo simplemente diciendo que el radio de convergencia es infinito. Es decir, esta serie que aquí quedó como única solución no es la única, es decir, por tratarse de una ecuación de segundo orden lineal homogénea tiene que haber dos soluciones, sí, pero por el método de series nada más estamos encontrando una. Y esa una que hemos encontrado está dado por esta serie que converge en toda la recta real. ¿Sí? Entonces, esta expresión define una función bien comportada en todos los puntos del eje real. Bien, entonces con eso quiero terminar esta lección. Lo que quiero recalcar una y otra vez es que es importante perderle el miedo a las series. No es algo complicado, es algo bastante, como ya dije, que es regular, que es algo sistemático, que no requiere de mucha inspiración para su empleo. ¿Sí? Bien, entonces aquí lo dejamos por ahora y pues como siempre les agradezco su atención. Hasta luego.